Análisis de fuerzas en armaduras estructurales. Método de los nodos. Determinar la fuerza en cada elemento de la armadura mostrada mediante el método de los nodos. Establecer si los mismos están en tensión o en compresión. Hallar las reacciones en los apoyos A y E. Suponer que las varillas tienen un peso despreciable en comparación con las fuerzas externas P1 igual a P2 igual a 4 kN. Este ejercicio se ha tomado del libro Estática, 12ª edición, Hibbeler, de la editorial Pretins Hall. El método de los nodos consiste en considerar la fuerza que cada elemento, varilla, de la armadura ejerce sobre cada nodo, es decir, los puntos de unión. Es conveniente empezar el procedimiento con un nodo que tenga una fuerza conocida y a lo sumo dos fuerzas desconocidas, como es el caso del nodo C. En este caso, lo primero que hacemos es establecer un sistema de coordenadas. Lo tomaré X horizontal y vertical. Como todas las fuerzas acá son concurrentes, el equilibrio se logra si la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y es 0. Entonces comenzamos con las fuerzas en X sobre el nodo C. En primer lugar consideramos la fuerza FCD, que es totalmente en la dirección X, positiva, y la coloco aquí. La fuerza FC tiene una componente X que vale FCB por el coseno de 30, pero apunta en la dirección negativa. Pues la suma de estas componentes X tiene que sumar 0. De la misma manera, aplicamos sumatoria de componentes en Y igual a 0. Entonces, en Y tenemos una fuerza vertical que vendría siendo la componente vertical de FCB, que sería el cateto opuesto acá, a este ángulo, entonces sería FCB por el seno de 30, esta cantidad que está aquí, menos, porque apunta hacia abajo, P2, la fuerza P2. Todo esto debe sumar 0. Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son FCB, FCD. De esta manera, hacemos lo siguiente. De la segunda ecuación, despejamos FCB. Y FCB vale P2 dividido entre el seno de 30. Pero el seno de 30 vale 1 entre 2, 1 medio. Muy bien. Como esto es P2 entre 1 medio, entonces da 2 veces P sub 2. Ahora sustituimos FCB en la primera ecuación y despejamos FCD. Entonces FCD es FCB por el coseno de 30. Es decir, 2 veces P2 por el coseno de 30, que vale raíz de 3 sobre 2. Esto nos da raíz de 3 por P2. Bueno, si colocamos ahora los valores de P2 y una aproximación decimal de raíz de 3, obtenemos que FCB es de 8 kN y FCD es de 6,93 kN. Veamos lo siguiente. La fuerza FCB como ala al nodo C es una fuerza de tensión, mientras que esta como empuja al nodo C es una fuerza de compresión. Pasemos ahora a analizar el siguiente nodo, que en nuestro caso será el nodo D. Hacemos el mismo análisis. Tomamos el eje X horizontal a la derecha, el eje Y vertical hacia arriba, positivo. Ok, ya sabemos que F de C es igual a y contraria a FCD, por lo tanto F de C
y FCD tienen la misma magnitud, direcciones contrarias por supuesto, porque son pares de acción y reacción, pero tienen el mismo módulo que vale 693 kN. Ok, entonces tengo aquí conocida FDC y tengo conocido P1, me falta determinar estas dos fuerzas. Pues hago lo mismo, sumatoria en X nos dice FDE menos FDC igual a 0. De allí despejo FDE, que es igual a FDC, que es 693 kN. Por otra parte, en la dirección vertical tengo FDB positiva menos P1, P1 apunta hacia abajo, la dirección vertical hacia abajo, por lo tanto negativa. Esto nos lleva a que FDB es igual a P1, es decir, 4 kN. Continuamos con el otro nodo, el nodo B. En este caso se tiene lo siguiente. FBC es igual y contraria a FCD. Y FBD es igual y contraria a FDB. Ambos valores ya los teníamos del análisis del nodo 2. Ahí teníamos que FBC era 8 kN y FBD 4 kN. Bien, elijo el sistema de coordenadas sobre el nodo B de la misma manera. X horizontal a la derecha, positivo, y vertical hacia arriba, positivo. Entonces, descompongo las fuerzas en sus componentes. La fuerza FBA tiene una componente horizontal que vale FBA coseno de 30, pero apunta en la dirección negativa de las X. Y FBC tiene una componente X que es FBC por el coseno de 30, pero apunta a la derecha, es decir, es positivo. También tenemos la fuerza FBE. La fuerza FBE tiene una componente horizontal o componente X que vale FBE coseno de 30. Pues la sumatoria de todo eso debe anularse para garantizar el equilibrio. Y la misma cosa para las componentes Y de este conjunto de fuerzas. La componente Y de la fuerza FBA es FBA por el seno de 30. La componente Y de la fuerza FBC es FBC seno de 30, pero apunta en la dirección vertical hacia abajo, es decir, negativa. Y FBE tiene una componente vertical positiva que vale FBE por el seno de 30. A esto le debemos restar la fuerza FBD que apunta completamente hacia abajo, por lo tanto se le resta menos FBD y toda esta sumatoria tiene que ser 6. Bueno, ahora tengo la ecuación asterisco y la ecuación doble asterisco. De la primera, de la ecuación asterisco, puedo despejar, o mejor dicho, puedo sacar factor común coseno de 30. Voy aquí, coseno de 30 aquí está en todas partes. Y puedo decir que FBE menos FBA es igual a FBC, que es una fuerza conocida, la determinamos anteriormente. Aquí está. Igual 8 kN. También de la segunda ecuación hacemos la misma idea. Esta cantidad pasa positiva al otro miembro. Y sacamos factor común seno de 30 y lo pasamos dividiendo, de modo que nos queda FBE más FBA igual a FBC más FBD entre el seno de 30. Ok, eso me genera dos nuevas ecuaciones, la asterisco prima y doble asterisco prima. Si sumo asterisco prima con doble asterisco prima, tengo que FB se suma con FB, entonces da 2 veces FB y esta cantidad se anula. De modo que ahora puedo despejar fácilmente FBE y me da 8 más 4 kN, 12 kN. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a restar esta segunda ecuación de la primera. Y entonces me va a quedar justamente 2FBA igual a FBC por el seno de 30. Ok, de aquí despejo
FBA simplemente dividiendo aquí por 2, como seno de 30 vale 1/2, entonces es FBC entre 4. FBC entre 1/4 es igual a 4 veces FBC. Entonces esto me da 4 por 8 kilonewton, es decir, 32 kilonewton. En resumen, para los nodos D y B tenemos los siguientes resultados. La primera cosa es la fuerza sobre el nodo de FDE es una fuerza de compresión y vale 693 kilonewton. La fuerza FDB, esta de acá, es una fuerza que vale 4 kilonewton y es una fuerza de tensión. Por otro lado, analizando el nodo B, tenemos que FBE, esta fuerza que está acá, es de compresión y vale 12 kilonewton. Y la FBA es una fuerza de tensión y vale 32 kilonewton. Seguimos con el análisis. Nos falta analizar nodos A y E. Pero en esos nodos, aparte de las fuerzas que van a lo largo de las varillas, tenemos las reacciones en los apoyos A y B. Yo no sé exactamente cuál es la magnitud y cuál es la dirección de la reacción en el apoyo A y la magnitud y la dirección de la fuerza de reacción en el apoyo E, pero el método de los nodos nos va a permitir determinarlo. Veamos cómo. Si analizamos el nodo A, tenemos que la fuerza FAB es igual en magnitud a la fuerza FBA, es decir, 32 kilonewton, porque ya lo habíamos hecho. Por otro lado, hacemos la sumatoria en la dirección horizontal y la dirección vertical de las fuerzas aplicadas sobre el nodo A. De este modo nos queda que RAX, es decir, la componente X del vector RA o de la reacción RA, más FAB coseno de 30, que es la proyección horizontal, es decir, la proyección en las X de la fuerza FAB, todo eso debe sumar 0. Y de allí puedo despejar RAX, es decir, la componente X de la reacción en A, y eso me da el valor menos 27,71 kilonewton. El negativo viene porque esta cantidad al pasar al otro miembro va con signo negativo. Eso nos está diciendo que la componente X de la reacción A va hacia la izquierda. Negativo significa hacia la izquierda, de acuerdo a este diagrama. Bien, hagamos el análisis con las componentes verticales. RAI menos FAB por el seno de 30 es la componente vertical de la fuerza FAB, pero esa apunta hacia abajo, es decir, negativa. Por lo tanto, RAI es 32 por el seno de 30, que es 1/2, es decir, 16 kilonewton. En síntesis, la fuerza de reacción RA sobre el apoyo A es menos 27,71 I más 16,0 J kilonewton. Se hace un análisis similar para el nodo E. Aquí tenemos presente la siguiente fuerza, la fuerza FED, la fuerza EB. Deben notar que siempre en esta nomenclatura la primera letra es la letra del nodo y la segunda es desde donde viene la dirección de la fuerza, es decir, desde D hasta E. Aquí igual, ¿ve? Fuerza E que viene desde B, entonces FED, FEB. Ok, y aquí está la reacción en el nodo, en el apoyo E, que desconocemos su magnitud y su dirección. Bien, entonces fíjense lo siguiente, FEB se conoce porque es igual en magnitud a FBE, que fue hecha anteriormente y vale 12 kilonewton. FED, esta que está acá,
también se conoce porque es de la misma magnitud que F de E, que es una fuerza que actúa sobre el nodo D, pero va en esta dirección. Son iguales y contrarias, pares de acción y reacción. De igual magnitud, dirección contraria, 693 kN. Muy bien, ahora establezco el equilibrio de fuerzas en este nodo y me queda que la componente X de la reacción en E, que le llamamos REX, menos FEB por el coseno de 30, es decir, la componente X de la fuerza FEB que apunta a la izquierda y por tanto negativa, menos FED que también es horizontal y hacia la izquierda, todo eso debe sumar 0. Eso garantiza el equilibrio en la dirección X sobre las fuerzas que actúan en el apoyo y a la vez nodo E. Muy bien. Veamos ahora el equilibrio vertical. La componente vertical de la reacción RE la llamamos REI menos FEB seno de 30. ¿Por qué? Porque esta fuerza que está acá tiene una componente vertical hacia abajo y hacia abajo es negativo. Su componente vertical es la fuerza por el seno para que nos dé el cateto opuesto hacia abajo, menos FEB seno de 30 igual a 0. Muy bien, tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. De la primera ecuación saco REX, que es una de las incógnitas, vale 12 raíz de 3 sobre 2 más 693. Eso es, cuando se hace toda esta operación, nos da que la componente X del vector fuerza RE es 1039i y la componente I, es decir, REI, vale 12 por el seno de 30, que es un medio. Es decir, 12 entre 2, 6. 6 kilonewton, esa es la componente I. Entonces, acá está el vector correspondiente a la fuerza de reacción sobre el apoyo E. Ok, veamos un resumen del análisis. Veamos un resumen de los resultados obtenidos del análisis de nodo. El resumen es el siguiente. En primer lugar tenemos que la fuerza sobre la varilla AB es de 32 kN y es una fuerza de tensión. La fuerza sobre la varilla o elemento DC también es una fuerza de tensión y tiene una magnitud de 8 kN. La fuerza sobre la varilla DC es de compresión y tiene una magnitud de 693 kN. Sobre la varilla ED se trata de una fuerza de compresión que también vale 6,93 kN. En cambio, en la varilla BD se tiene una fuerza de tensión que vale 4 kN. Por último, tenemos que las reacciones acá son dos vectores que fueron expresados anteriormente en componentes cartesianas. Pues bien, ahora si quiero conocer su magnitud y su dirección, simplemente aplico lo siguiente. El módulo de RA es la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Cuando se hace esa operación, se obtiene 32 kN. Y la dirección se obtiene de la siguiente manera. La dirección es el ángulo que forma el vector RA, es decir, la reacción RA, con el eje X positivo. Y eso se consigue, ese ángulo se consigue de la siguiente manera. Se calcula el arco tangente de la componente Y de RA dividido entre la componente X de RA. Cuando se hace esa operación nos da un ángulo de 150 grados. De modo que esta fuerza se trata de una fuerza de 32 kN que forma 150 grados con respecto al eje X horizontal o 30 grados con respecto a la horizontal pero el semieje negativo.
La estamos indicando acá. Ok. De forma semejante podemos ver que la magnitud de RE se consigue al elevar la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y tomar raíz cuadrada. Cuando se hace esa operación, la magnitud de la reacción en el apoyo E es 12 kN y su dirección se conseguirá tomando el arco tangente de la componente I de la fuerza RE dividido entre la componente REX. Cuando se hace esa operación se obtiene 30 grados. 30 grados respecto al semieje positivo de la X. Es decir, esta fuerza apunta directamente sobre la dirección de la varilla la varilla EB. De modo que se ha logrado el objetivo, que era calcular la fuerza en cada uno de los elementos o varillas que conforman la estructura. Esa fue una cosa. También se determinó cuándo las fuerzas eran de tensión o de compresión. Y también se calculó las reacciones en los apoyos. Todo esto se hizo mediante el famoso método de los nodos. Recordamos que este es un ejercicio que fue tomado del libro Estática, 12ª edición. El autor es Gibeler y la editorial Pretins Hall. Gracias por escucharme.